Fabricio Ojeda, periodista y guerrillero venezolano, nació en Pocono, Trujillo, el 6 de febrero de 1929. Y Fabricio, como gran parte de los venezolanos de esa generación, de los años 20, 30, 40 y 50 de la primera mitad del siglo XX, nació en el interior, nació en Pocono, como él decía, en Pocono abajo. Hijo y criado en un hogar muy humilde, dirigido por su madre, por la señora Ercilia Ojeda. Estudia y trabaja de pequeño en Pocono, y luego continúa estudiando lo que para entonces era una especie de bachillerato especializado en educación, estudia normal. Y se viene a Caracas, imbuido por las ideas que él podía asimilar y haber oído de Jovito Villalba. Luego de estar en Caracas algún tiempo, ya un joven se va para el estado Monagas, se va para Maturín. Allá conoce a Dalia Díaz y se casa con ella. Y de esa unión nacen 5 hijos: Taís, Alonso, Marianela, Milagro y Fabricio, que es el más pequeño. En 1948 se trasladó a Caracas, estudió periodismo y empezó a ejercer el periodismo en periódicos como El Heraldo y luego El Nacional. Llegó a ser un reportero estrella del Nacional que cubría la fuente de Miraflores. Eran ya los años del comienzo de la dictadura de Pérez Jiménez, cuando se produjo el fraude de Pérez Jiménez en 1952 contra URD. Y a partir de allí se empezó una represión mucho mayor. Él empezó a participar de la lucha clandestina, y en 1956 hacia el 57, cuando los partidos que encabezaban la lucha contra Pérez Jiménez, que eran Acción Democrática y el Partido Comunista, lograron la incorporación de otras fuerzas como URD e incluso el propio COPEI, y se constituyó la Junta Patriótica. Fabricio Ojeda fue el representante de URD en la Junta Patriótica. Y la presidencia de la Junta Patriótica era rotativa, puesto que ningún partido podía tener prioridad sobre los otros. Y a Fabricio Ojeda le tocó ser presidente en la última etapa, digamos, entre diciembre y enero, diciembre del 57, enero del 58, que son los días decisivos de la caída de Pérez Jiménez. De tal manera que el 23 de enero de 1958, Fabricio Ojeda, como presidente de la Junta Patriótica, se convierte entonces en un personaje que tiene una notable figuración en los medios venezolanos y que empieza a convertirse en una figura reconocida en todo el país. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir en cualquier selva del mundo, en cualquier calle. Las concesiones petroleras concedidas por el general Marcos Pérez Jiménez a consorcios europeos, sin que nadie lo advirtiera, abrió brechas en la base de sustentación de la dictadura. El no favorecer al gran cartel, que viene monopolizando todas las concesiones otorgadas en ese momento, lesiona la alianza sobre la cual se sustenta el poder de Pérez Jiménez, la oligarquía y los monopolios petroleros del cartel, especialmente la Creole. Es así como la oligarquía criolla y los monopolios norteamericanos comienzan a separarse del dictador. En las postrimerías de la dictadura de Pérez Jiménez y ante la convocatoria de un plebiscito, por iniciativa del Partido Comunista de Venezuela, se crea la Junta Patriótica, siendo conformada por Silvestre Ortiz Bucarán, Acción Democrática,
Enrique Aristigueta Gramco, COPEI, Guillermo García Ponce, PSB, y Fabricio Ojeda, URD, quien la presidía. Esta junta no gozaba de la simpatía del gobierno norteamericano por la participación en ella del Partido Comunista. A mí me tocó ser la primera persona consultada por Fabricio de la Junta Patriótica con el encargo de poner en contacto con alguna persona del Partido Comunista. Nosotros nos habíamos conocido en una convención de la Asociación Venezolana de Periodistas. Él vino delegado por Monagas, precisamente, y entonces allí se hizo un contacto con nosotros y él se quedó definitivamente en Caracas a raíz de esa presentación en la Junta, en la Convención de Periodistas. Bueno, de allí yo lo conocí, tuvimos un trato bastante fraterno, porque él vivía en uno de los apartamentos de la casa del periodista y yo era precisamente una persona que tenía una oficina allí. Yo tenía la responsabilidad de ser una especie de, no de jefe, sino responsable de la fracción de periodistas verdaderamente. Entonces, Fabricio, por alguna razón, naturalmente, él trabajaba en el Nacional, ahí había bastante gente revolucionaria, especialmente con el amigo Aristide Bastida, que era un extraordinario periodista, explosivo, toda una serie de cosas. Y luego, Fabricio seguramente se dio cuenta porque me preguntó si yo podía tener un contacto con el Partido Comunista. Yo le dije que sí. Y entonces yo no tenía en ese momento, por circunstancias especiales, otra persona más cercana que Guillermo García Ponce. Guillermo y yo teníamos una franca camaradería. Habíamos tenido contacto muchas veces en el partido, pues a pesar de que él era un dirigente de la juventud prominente, yo fui siempre un personaje de segunda categoría, ¿no? Mi único destacamento era que era dibujante, había sido dibujante de Tribuna Popular, caricaturista. Él me llegó y me planteó categóricamente si yo creía que era oportuno la creación de una junta patriótica con la participación de las diferentes fuerzas del país. Yo le decía, bueno, me parece bien la idea, ¿no? Naturalmente, ¿no? Yo tengo que pasar entonces la información al partido y llamé a Guillermo. Yo fui secretario de la Juventud, fundador y secretario general de la Juventud Comunista. Estuve al frente de la Juventud Comunista durante casi 15 años y después quedó al frente de la Juventud Comunista mi hermano Antonio. Y aquí nos encuentras tú a pies de combate, pues, en la lucha por las ideas que hemos profesado desde muchachos. Ingresamos al Partido Comunista a través de los trabajadores. En mi parroquia, los miembros del Partido Comunista eran los obreros. Se diferenciaba claramente los dos partidos, a pesar de que los dos partidos estaban en la clandestinidad. Acción Democrática, que en esa época tenía el nombre de PDN, y el Partido Comunista, ambos en la clandestinidad. Pero la diferencia era notable, porque mientras en lo que fue después Acción Democrática militaban, eran miembros los farmacéuticos, los profesionales, esa clase media de la parroquia, en el Partido Comunista militaban los obreros, los zapateros, los obreros metalúrgicos, los obreros del taller. El Partido Comunista era un partido pequeño, pero siempre ha sido un partido de una gran disciplina, de una gran devoción por los principios,
de una gran lealtad a sí mismo. Mientras los otros partidos eran diezmados por las delaciones, por las traiciones, el Partido Comunista pudo mantenerse a través de la dictadura de Pérez Jiménez por su disciplina y porque sus miembros, cuando caían presos, no eran rajados por la tortura. Y eso logró que se mantuviera su núcleo dirigente y sus militantes durante el transcurso de toda la dictadura, y fue lo que permitió que el Partido Comunista se convirtiera en el centro aglutinador del movimiento que desembocaría en la revolución del 23 de enero. El 23 de enero de 1958 se produce finalmente el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, producto de un gran movimiento popular definido frecuentemente como movimiento cívico-militar. El proceso de desgaste del gobierno de Pérez Jiménez venía desde el plebiscito que organizó en diciembre de 1957, plebiscito fraudulento que ganó y que aceleró el descontento ya acumulado. El 1 de enero de 1958 se produce una primera rebelión militar, encabezada por un teniente coronel Hugo Trejo en Maracay. Intento de derrocamiento de Pérez Jiménez, que era bastante moderado y que tenía conexiones con gente de Acción Democrática y de COPEI. Ese movimiento fracasó en lo inmediato, pero no hay duda de que fue el punto de partida de un proceso de 23 días de crisis que terminó el 23 de enero. El 9 de enero se produce un movimiento en la Marina, y ese movimiento en la Marina encuentra respaldo en el jefe de Estado Mayor de Pérez Jiménez, el general Rómulo Fernández, y el general Rómulo Fernández le presenta el 10 de enero un pliego a Pérez Jiménez, imponiéndole ciertas condiciones para mantener el apoyo, entre ellas expulsar al ministro del Interior, Vallenilla Lanz, y a Pedro Estrada, el jefe de la siniestra Seguridad Nacional. Pérez Jiménez se ve obligado a aceptar las condiciones, pero da un contragolpe de Estado 3 días después, apresa a Rómulo Fernández y lo expulsan del país. Sin embargo, la situación de tensión se sigue acelerando, y no solo se trata de un movimiento militar, sino que se ha producido un despertar de la gente en las calles. Entonces hay movimientos de todo tipo, protestas estudiantiles en las universidades, protestas en los liceos, participación de sectores populares de diversas clases, protestas en las fábricas, intentos de paralizar las fábricas y manifestaciones por las calles de Caracas. El proceso se va intensificando. Empiezan a participar los grupos también, grupos intelectuales, grupos de profesionales, la iglesia, que nunca se queda afuera, cuando ve que un gobierno se va a caer también mete la mano, y aparecen allí declaraciones favorables a la democracia y a la libertad, habiendo sido ellos cómplices durante 10 años de todas las trapacerías de Pérez Jiménez. Pérez Jiménez empieza a desatar una represión cada vez mayor. La policía de ese entonces, cosa que se olvida con mucha facilidad, tenía órdenes de disparar a matar, y disparaba a matar, y aquí mataban gente en las marchas y en las protestas pacíficas, lo cual va en este caso generando nuevas protestas y mayores participaciones. Finalmente, la Junta Patriótica, que se ha constituido el año anterior y que tiene el respaldo de los partidos principales que existían en Venezuela, Acción Democrática, Unión Republicana Democrática, COPEI y el Partido Comunista, cuyos dirigentes, sobre todo los de Acción Democrática y COPEI, se encontraban en el exterior o se acababan de ir al exterior, como el propio Caldera, que estaba asilado en la Nunciatura y salió el 13 de enero, lanzan la consigna de una huelga general a partir del 21 de enero de ese año. Esa huelga general arranca justamente ese día, cornetas, cierres de fábricas, protestas populares. La represión es brutal en esos días, la policía dispara, ametralla gente, hay una cifra impresionante de muertos y de presos,
las cárceles se llenan y Pérez Jiménez cree que así ha detenido el proceso y sin embargo el proceso continúa, de tal manera que el propio 22 de la noche las otras fuerzas del ejército, hasta los cadetes, incluyendo por supuesto aviación, marina, de tropas de tierra, exigen la salida de Pérez Jiménez y Pérez Jiménez se ve obligado a huir en la madrugada del 23 de enero en un avión. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. 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 Bueno, después el 23 de enero, ese pueblo el 23 de enero es un triunfo del pueblo insurrecto en la calle con los militares, con esa unidad cívico-militar que caracteriza este país. Y en aquella oportunidad también fue el pueblo insurrecto en la calle, desafiando a la dictadura. Yo nunca se me olvida ese día con las campanas de la iglesia y los carros corneteando y nosotros en la calle repartiendo propaganda y el pueblo gritando muera la dictadura, de tal manera que eso llegaba hasta el cielo, creo yo. Entonces eso fue un triunfo de ese pueblo que siempre ha sido insurrecto, porque la Junta Patriótica existía en la base. Ya en el 57, después de la huelga petrolera, existía la Junta Patriótica de los Obreros. La Junta Patriótica existía también en la base. Ese pueblo nuestro, una oportunidad que se organizó. Bolívar no organizó el pueblo, Zamora lo organizó. Y la Junta Patriótica existía en los barrios. La Junta Patriótica existía en el pueblo. Por ejemplo, te voy a decir una cosa. Un sector que se incorporó fue por los campesinos, a pesar de que esto fue una revolución urbana. Y así había... La Junta Patriótica, eso es el producto del hacer y pensar. Es decir, el Partido Comunista lanza su pleno, yo no me acuerdo si era el 13 pleno, y allí se plantean dos ideas muy importantes, unidad y amplitud. Entonces, como producto de la unidad, en el mismo partido internamente, allá existía Sáenz Mérida, Guillermo García Ponce, el grupo clandestino, formaron la Junta Patriótica. Y nosotros, la juventud, formamos el Frente Universitario. Esos eran los dos aspectos de la unidad. Entonces, ¿qué pasó? Que en el momento que cantidad de factores, incluso la iglesia, militares se incorporaban, incluso industriales, que estaban descontentos con Pérez Jiménez porque ya no les pagaban las cosas que había hecho porque había mucha corrupción. Entonces había que ampliarla. Pero ya la Junta Patriótica estaba sembrada. Fabricio, yo les voy a echar un cuento de Fabricio personal que lo apreciaba mucho. Me parecía muy inteligente. Incluso fíjate, cuando él se incorpora, porque él se incorpora cuando hubo necesidad de ampliar la Junta Patriótica. Exigente amplia. Como Aristides Granco se incorporó Fabricio, pero diferente de Aristides Granco que se fue para la derecha, él fue muy inteligente y muy sensible. E incluso, una cosa muy concreta fue que se incorporó con nosotros, los que estábamos más vinculados al pueblo en las tareas que estamos realizando. Por supuesto, Fabricio es un personaje muy importante porque él era periodista y era periodista del Palacio de Miraflores. Entonces, él manejaba cierta información y además conocía a militares y opiniones de ciertos militares. Entonces, por ahí él empezó a hacer contacto con ciertos militares, que la idea era que todo el movimiento militar y civil saliera juntos. Pero Hugo Trejo, que es un militar progresista, se podría decir que con pensamiento socialista, se lanza el primero de enero, lanza podría decir un intento de golpe de Estado, una intentona, y toda esa juventud de muchachos que está con Hugo Trejo en ese alzamiento militar son Pérez Arcay, Müller Rojas, son esos viejos que fueron después maestros militares de Chávez. Entonces, hay una relación directa de todos los movimientos de izquierda de los años 50, 60, 70 con el movimiento y el presidente Chávez lideró la revolución bolivariana.
Entonces, esos jóvenes militares se lanzan, comandados por un gran militar, ¿no? ya por supuesto un general, un almirante. Lanzan ese intento de golpe de Estado, pero se lanzan solos. Entonces, bueno, eso hace que tambalee la dictadura y se ve a Pérez Jiménez que no está tan fuerte militarmente. Por supuesto, todos esos militares caen presos porque son derrotados, pero eso hace que otros militares alcen su voz y que el movimiento civil tome la vanguardia, cosa que hace el 21 de enero, que es un día muy importante, porque yo diría que tan importante como el 23 de enero, porque el 21 de enero arranca la huelga general, con la huelga de los periodistas. Recuerden que Fabricio era periodista, Guillermo también, pero en clandestinidad. Estaba Eleazar Díaz Rangel, también estaba en esas reuniones. Y bueno, lanzan la huelga general, y arranca, dice, bueno, no salen los periódicos a la calle, y esa es la señal para que el pueblo sepa que arrancó el peo, pues arrancamos la revuelta. Y hay que afinar el tino, es decir, la puntería, que aunque diga groserías, el pueblo tiene derecho. La Junta Patriótica prepara la huelga general insurreccional para derrocar a la dictadura de Pérez Jiménez hace 50 años. 50 años. Quiero llamar la atención sobre este hecho. 50 años del 23 de enero. Y leo aquí, el 8 de enero de 1958, tal día como hoy, la Junta Patriótica en la clandestinidad se dedica a preparar la huelga general que deberá estallar el 21 de enero al mediodía. Fabricio Ojeda es encargado de hacer las reuniones y los contactos con periodistas, linotipistas y gráficos a fin de que la huelga general comience con un paro en la prensa, que sería la señal a todo el país del comienzo de la acción contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Sigo leyendo. Simultáneamente, la Junta Patriótica había intensificado las reuniones y los contactos con los oficiales de la Escuela Militar y la Marina de Guerra. Bueno, yo quiero recordar esto porque hace el 1 de enero por la noche, fíjense ustedes esto, cómo a nosotros nos programaron. O sea, la educación, los textos escolares, la historia que medio nos enseñaron o medio aprendimos, borró de la mente nacional un evento importantísimo dentro de ese proceso que concluye con la caída de la dictadura de Pérez Jiménez. La rebelión de los jóvenes militares patriotas del 1 de enero de 1958. Eso lo borraron los adecos de la historia. Lo borraron, rindo tributo a mi coronel Trejo. Maestro, amigo, hermano. Jacinto Pérez Arcay, por ahí anda. Hugo Trejo, Gilmón Páez, y muchos de ellos. Damos tributo a esos hombres y mujeres también. Yo me considero un seguidor de las ideas nacionalistas y revolucionarias del coronel Hugo Enrique Trejo, uno de mis grandes maestros. Tuve la suerte de conocerlo desde muy joven. A él lo borraron de las páginas incluso del ejército. Lo borraron de los libros de historia, de la historia. Es decir, el 23 de enero es una fecha histórica, sin duda, pero conectada profundamente con lo que había ocurrido el 1 de enero de aquel año 58. Más allá de colores políticos, porque los adecos trataron de adueñarse de esa fecha. Ellos traicionaron esa fecha. Los adecos, los copellanos, el pacto de Punto Fijo. Pero fue una explosión, una rebelión popular, pues. Popular militar, de la juventud militar patriótica y del pueblo caraqueño y el pueblo venezolano. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Y así fue, empezó la gente a salir a las calles. Lo interesante es que quien reprime es la seguridad nacional,
el ejército las Fuerzas Armadas le cuesta intervenir. Y entonces ahí es donde Pérez Jiménez se ve que definitivamente no tiene un apoyo militar. No le queda más nada que el 23 de enero montarse en su avión y se va del país. Quien habla y anuncia al país por radio es Fabricio Ojeda. Dentro de los documentos que hemos recabado está una foto de Fabricio armado hablando, que lo llamaron como a las 4 de la mañana. Bueno, mira, sí, se fue Pérez Jiménez. O sea, había una duda todavía. El hecho es que sí, fue efectivo. Fabricio fue para la radio. Mi mamá nos cuenta que escuchó por la radio Fabricio hablando como presidente de la Junta Patriótica, hago un llamado a todos a que conserven la mayor calma. Llamaba a la unidad, llamaba a la no retaliación política. Es un audio que está por ahí, está conservado. Como presidente de la Junta Patriótica de Venezuela, que ha venido luchando contra el gobierno del general Pérez Jiménez, ya depuesto por la acción mancomunada del pueblo y del ejército venezolano, hago un llamado a todos para que observen la mayor tranquilidad, la mayor calma y esperen la orden definitiva de la Junta Patriótica para salir en manifestación popular, serena, precisa, cívica, como todos los venezolanos lo hemos hecho, a defender y a respaldar las promesas de la juventud militar que hoy ha dado al traste con el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez. El 23 de enero se convierte entonces en un día de un triunfo popular enorme, de un gran movimiento donde participa la mayoría del país, pero ese movimiento, lamentablemente, pese a todo ese esfuerzo, pese a todos los muertos, pese a todos los heridos, fueron varios miles de heridos y varios centenares de muertos asesinados por la policía, es un movimiento en el cual las fuerzas populares no tienen suficiente coherencia, no tienen suficiente dirección, la mayor parte de gente muy joven, y quienes van a pasar a apropiarse de ese proceso son los grupos económicos, los grupos de la burguesía, que inmediatamente se convierten en la fuerza dominante dentro de ese cambio. Al principio se constituye una junta de 5 militares encabezada por Wolfgang Larrazábal. 2 de ellos han sido perejimenistas y represivos. El día siguiente, el 24, una gran marcha popular hace que salgan estos 2 personajes de la Junta y que entren 2 civiles, pero los civiles que entran son nada menos que Eugenio Mendoza y Blas Lambert y sus subordinados, que vienen a cobrarse las deudas que tiene la dictadura con ellos. En fin, estos son los principales. Ustedes ven aquí por estos apellidos y por estos nombres quiénes son los que pasan a tener entonces el control del poder de un movimiento popular heroico, valiente y combativo, que no tuvo en ese momento ni suficiente claridad ni los suficientes dirigentes. Pronto llegaron los dirigentes de los viejos partidos a tratar entonces de cuadrarse con esa burguesía para canalizarlo todo hacia un proceso electoral que les permitiera a ellos ganar el poder y continuar sin cambiar absolutamente nada. Mientras la lucha clandestina se acentuaba en Venezuela, a espaldas de la Junta Patriótica, Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y Jovito Villalba se reúnen en Nueva York bajo los auspicios del Departamento de Estado y suscriben un pacto conocido con el nombre de Pacto de Nueva York, que poco tiempo después se convertiría en el Pacto de Punto Fijo, el cual tenía por finalidad dividir el Frente Único concretado en la Junta Patriótica. Habrá que recordar, cae Pérez Jiménez y retorna Betancourt, retorna y detrás de él toda aquellos grupos que estaban en el exilio de Acción Democrática, ¿no? Caldera, Betancourt, Leoni, Carlos Andrés Pérez, etcétera, y hacen el pacto de Punto Fijo junto con Jovito Villalba y echan a estos hombres a la izquierda, a los movimientos, a los líderes de la izquierda como Fabricio Ojeda, que luego del Congreso parte a las montañas y comienza la lucha guerrillera ahí mismo, en los años 60. Estados Unidos nunca aceptó la manera como Venezuela se libró de Pérez Jiménez. La estrategia de Estados Unidos y de Rómulo Betancourt como su agente principal en Venezuela era salir de la dictadura, claro, porque llegó un momento en que estorbaba para los propios planes de Estados Unidos, a través de acuerdos y de combinaciones
palaciegas, y no esperaba la insurrección del pueblo, y menos una presencia tan destacada de los comunistas al frente de la Junta Patriótica, en la organización de la Junta Patriótica. De esa manera que desde el primer momento, después del 23 de enero, la política de Estados Unidos fue dar un vuelco a aquella situación para que la Junta Patriótica y el Partido Comunista dejaran de ser el centro de la política venezolana. Y lo logró. El primer objetivo que se propone es ampliar la Junta Patriótica, con el argumento que se necesitaba una organización que reflejara mucho más opiniones que aquellos 4 jóvenes que integramos a la Junta Patriótica. Y entonces hizo colocar en el seno de la Junta Patriótica figuras, viejas figuras de los partidos, de los viejos partidos, Raúl Leoni, Lorenzo Fernández, líderes sindicales, etc. Pero no conforme con esto, Estados Unidos tenía que asegurarse que después del 23 de enero surgiera un gobierno que se subordinara a su política. Y para eso había que excluir al Partido Comunista. Y Estados Unidos logra el pacto de punto fijo. Es un pacto fabricado incluso desde Nueva York, desde mucho antes, en donde estos 3 partidos, Acción Democrática, COPEI y URD, se comprometen a hacer un gobierno en que ellos estén de acuerdo, pero excluyendo al Partido Comunista. Muchas veces escuché a García Ponce, a Julio bastante. Unos estuvieron en la primera línea de la batalla política y otros estuvieron en las calles y en las trincheras. Describir cómo una generación con un espíritu absoluto de desprendimiento y sacrificio vio pasar la oportunidad de la historia para transformarlo todo al frente de sí mismo, y por actuar sin un proyecto claro de poder, sin una estrategia y sin un mando único, un liderazgo único, perdieron la oportunidad histórica. Eso lo aprendí yo de ustedes, y lo aprendí bien, lo aprendimos, para no hablar en términos individuales o individualistas. Faltó un líder, decían algunos. Faltó un mando único, decían otros. Faltó una estrategia, faltó una visión de poder. Mientras los líderes revolucionarios que se batieron en las calles y los líderes políticos y militares que tenían la honestidad y el desprendimiento se fueron a las calles a celebrar con el pueblo, al Palacio de Miraflores llegaron los componedores de siempre. Llegó la oligarquía, llegó Fede Cámara y se repartieron los ministerios, se repartieron el poder, conformaron gobierno. Y en Nueva York se daba la firma del Pacto de Nueva York, el pacto de la traición entre Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y Jovito Villalba. Y luego se impuso el pacto de punto fijo, octubre de 1958. Y se fue configurando una madeja de poder, de intereses, de la burguesía comercial, importadora, que había saqueado la riqueza petrolera. Fede Cámara, las cúpulas que habían estado exiliadas de los partidos políticos que volvían malamañosas ya. Todos venían malamañosas, salvo excepciones. Empezando por Rómulo Betancourt. Y tenemos que decirlo hoy aquí, al frente de Fabricio Ojeda, el componedor de la traición histórica contra el espíritu original del 23 de enero fue Rómulo Betancourt, quien impuso su régimen político y le entregó las riquezas del país al imperialismo. Porque Rómulo Betancourt había traicionado ya la causa popular, ¿no?
y él se va precisamente a Nueva York. En el país se está estructurando la Junta Patriótica con una unidad de las fuerzas políticas que están en el país, ¿no? Y él está estructurando el Pacto de Nueva York, excluyendo, o sea, en una actitud totalmente sectaria y antiunitaria, solamente integrando fuerzas que puedan representar los intereses de la dominación. Es decir, Betancourt se ha pasado ya a la dominación. Entonces Betancourt regresa al país, entre otras misiones, la de enfrentar al movimiento popular. Pero luego, derrocado Pérez Jiménez, Betancourt se va a ocupar de estructurar un frente de fuerzas que le dé fundamento a la dominación y que enfrente claramente a las fuerzas que están madurando en el país en capacidad de realizar una transformación. ¿Y qué papel jugó el pueblo de Venezuela luego de ese derrocamiento de Pérez Jiménez? Es a lo que voy precisamente, porque el pueblo de Venezuela, derrocado Pérez Jiménez, se lanza a la calle, ¿no? Con la ventaja de que la Fuerza Armada, que había estado muy comprometida con Pérez Jiménez, entonces tiene una actitud de que no se atreve a reprimir. El Congreso está disuelto, no hay tribunales, o sea, hay un vacío institucional de parte de la dominación que favorece que el pueblo tome la calle. Y esto se va a manifestar de muchas maneras. Por ejemplo, en mayo, creo, del 58, visita Nixon Venezuela, porque el presidente Eisenhower le olfateaba que algo estaba pasando en América Latina. Y entonces Nixon visita por último a Venezuela, claro, ya para irse rumbo hacia Estados Unidos, ¿no? Y la visita de Nixon es un hecho histórico sumamente importante, porque por primera vez, creo que en América Latina, un pueblo impide que un vicepresidente de Estados Unidos llegue al Panteón Nacional. Nosotros rodeamos el Panteón Nacional, se rodeó hasta ese pueblo, el Panteón Nacional, e impidió que Nixon llegara. Luego, creo que en julio del 58, el general Castro León, que era el ministro de la Defensa, intenta un golpe de Estado para derrocar al presidente Larrazábal. Y ese golpe de Estado se para en la calle. La gente ocupa y rodea Miraflores. Entonces Castro León tenía la opción de los tanques, de matar a la gente o rendirse. Entonces ese pueblo se lanza a la calle y derrota el golpe, ¿no? Y Larrazábal queda en el poder, ¿no? Y así se podría referir cantidad de hechos que demuestran cómo comienzan a decirse muchas cosas en la calle. La derecha no se atreve a reprimir y nos esperan en la bajadita de las elecciones de diciembre del 58, donde tenían preparado el triunfo de Betancourt. En diciembre del año 1958 se realizan las elecciones, resultando electo presidente de la República Rómulo Betancourt, el mal llamado padre de la democracia, quien se dedicó en primer término a la división del movimiento popular democrático. Fabricio Ojeda, quien había resultado electo diputado en las planchas de URD por el Distrito Federal, con el mayor número de votos del que se tenga conocimiento, no es ajeno a esta situación. El pueblo venezolano en las elecciones de ayer ha dado una ejemplar manifestación de civismo y de fe democrática. Consideramos que estas elecciones son las más puras que ha habido en la historia venezolana desde el punto de vista de la imparcialidad y de la honradez, y que el pueblo ha sabido responder al llamado de las organizaciones políticas, al llamado de la patria misma, cuando ha concurrido en la forma más ordenada, sin haberse registrado un solo incidente en la República, a depositar su voto, su confianza en el destino democrático de la patria. Betancourt gana esas elecciones y ese pueblo vuelve a salir a la calle protestando por la victoria de Betancourt. Bueno, pero ya era tarde, ¿no? Betancourt gana, y cuando Betancourt toma posesión, el 13 de febrero del 59, toma militar y policialmente la ciudad y hace un discurso abiertamente anticomunista. Es decir, Betancourt anuncia lo que es su programa, que es gobernar con la ciudad tomada policial y militarmente y persiguiendo. Betancourt llamó comunista no simplemente a los militantes del Partido Comunista, sino a todo el que fuera de izquierda, todo el que fuera antiimperialista,
Y entonces el gobierno de Betancourt se dedica a perseguir claramente el movimiento popular. Y eso va a conducir a la lucha armada. Hace poco me recordaba Fidel, en la conversación más reciente que sostuvimos, me recuerda hablándome del fusil con mirilla aquel. Él tenía ese fusil y que solo dejó de utilizarlo cuando Wolfgang Larrazábal le mandó un fusil FAL, que era, bueno, tenía fusil ametralladora, pues, mucho más útil para el combate en la montaña o en las ciudades. Porque aquel gobierno de transición, y hay que recordar que Larrazábal fue candidato y fue apoyado hasta por el Partido Comunista, ¿no? Pero ese gobierno de transición del 58 apoyó a la Revolución Cubana con armas y algún recurso económico. Por eso es que Fidel, un año después, apenas triunfa la revolución, a los pocos días estaba aquí en Caracas para agradecerle. Pero ya no era Larrazábal, ya era Betancourt el presidente. Y él me cuenta que nunca se le olvida cuando ahí en el silencio él nombró a Betancourt y lo pitaron. Ya el pueblo sabía que él, incluso Fidel se puso le reclamó al pueblo que no pitaran a este hombre, que era un gobierno nuevo, ¿no? Pero después la historia demostró que el pueblo ya estaba alerta, ya estaba oliendo la traición del pacto de Punto Fijo. El gobierno de Venezuela, Larrazábal estaba presidiendo, envían a Cuba 150 armas, es decir, eran 150 fusiles Karan semiautomáticos. Esto tiene lugar en el mes de diciembre del año 58. Y eran fusiles semiautomáticos muy buenos. A mí me envía un FAL, que es un arma automática. Es la primera vez que vi un FAL, que era de calibre un poco menor que los que tenían ustedes allí. Entonces, ¿por qué? Por una mentalidad bolivariana también, inspirado en la idea bolivariana, envió un cargamento de armas a las fuerzas nuestras que estaban luchando. Los 150 fusiles. Nadie podía pensar aquí que se trataba de una intervención de Venezuela en los asuntos internos de Cuba. Al contrario, una enorme gratitud, porque ahí estaba presente la idea bolivariana, sencillamente de crear una unión de naciones, una federación de naciones, una gran nación hermanada por todos los, vaya, vinculada al sentimiento de hermandad de todos los pueblos latinoamericanos. Apenas habían cumplido 23 días de la toma de la Revolución Cubana en La Habana, y el primer país que visitó la revolución, Fidel Castro, con sus compañeros barbudos, fue Venezuela. En este caso fue por varias razones. La primera, porque justamente en agradecimiento por justamente los favores que había hecho Venezuela en torno a la ayuda que había hecho Venezuela a la Revolución Cubana. Primero habían recaudado lo que se llamó un bolívar para la sierra. Eso fue una jornada de recolección de dinero donde justamente los venezolanos daban un bolívar para ayudar a los revolucionarios que estaban aún en la Sierra Maestra. Y luego, en noviembre y diciembre del 58, también con la ayuda de Fabricio, se envía un lote de armas a la Sierra Maestra, y este lote de armas fue fundamental para la victoria revolucionaria. Luego justamente Fidel entra a La Habana el 1 de enero de 1959, y 23 días después, el 23 de enero, para la conmemoración del primer aniversario del 23 de enero de 1958, el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez, Fidel viene para acá, para Venezuela, en agradecimiento justamente de todos estos favores que había hecho Venezuela, pero además también porque hay que recordar que los revolucionarios cubanos son martianos y son bolivarianos.
Y para eso fue muy importante que ellos vinieran acá a Venezuela para reconocer la tierra de Simón Bolívar. Y por eso Fidel decide venir para acá como su primera visita de Estado. Y, por supuesto, en ese momento conocieron a Fabricio Ojeda y conocieron a otros grandes líderes que estaban en ese momento, ¿no? Y Fidel visitó varios lugares, visitó el aula magna de la Universidad Central de Venezuela, estuvo dio un discurso en la Plaza del Silencio, y en ese momento Fabricio hizo la presentación de Fidel Castro. Y a partir de ese momento hacen una extraordinaria amistad. Fabricio empieza a viajar constantemente, ya como diputado, lo habían elegido el 7 de diciembre de 1958 como diputado, y por supuesto que Fabricio empieza a gestar una amistad muy profunda con la Revolución Cubana, especialmente con el comandante Fidel Castro. En esa época, Fabricio viaja a Cuba y conoce a los líderes de la revolución, con los cuales simpatiza y coincide ideológicamente. La lucha armada se llega porque Betancourt comienza en el año 59 y 60 a reprimir abiertamente la protesta popular, porque Betancourt tiene la misión de impedir que esa protesta tome cuerpo, se desarrolle y ponga en peligro la dominación. Entonces las manifestaciones pacíficas comienzan a ser reprimidas abiertamente. Y Betancourt tomó el primer paquete que se aplica aquí económico, es el de Betancourt, cuando existe lo que se llamó en la época de la Razón el plan de emergencia, que era un plan de empleo. Betancourt cierra ese plan, ¿no? Baja los sueldos. O sea, suena a eso que se está haciendo hoy día en muchos lugares del mundo, ¿no? Pero cuando cierra el plan de emergencia, convierte a los desempleados en opositores radicales al gobierno de Betancourt. Y las manifestaciones que comienzan a hacerse desde el año 59 son nutridas mucho por desempleados y en general la gente, estudiantes, trabajadores, ¿no? Betancourt entonces apela a la ley sobre vagos y maleantes, que es una ley de ingrata recordación porque era una ley abiertamente represiva y clasista. Porque, por ejemplo, un desempleado, según la ley, era un vago y maleante. Alguien que anduviera caminando por la calle sin que se supiera su rumbo, era un vago y maleante. Quien no estudiaba. Sí, quien no estudiaba era un vago y maleante. Entonces, esa ley era perfecta para aplicársela a toda la gente que andaba protestando en la calle, porque, por supuesto, el que anda protestando es un vago y maleante. Eso agudizó, radicalizó esas protestas. Y Betancourt, el 9 de agosto de 1959, en la Plaza Concordia, hay los primeros muertos del gobierno de Betancourt. Varios desempleados que son asesinados por la Guardia Nacional. O sea, aparte que los mandaba para El Dorado, comenzó a reprimirlos abiertamente en la calle. Durante el gobierno de Rómulo Betancourt hubo más de 5.000 presos políticos. Una cosa que uno habla ahora y la gente no lo concibe. Rómulo Betancourt tuvo que habilitar prisiones que no se usaban desde la época de la colonia. Fortines, Fortaleza, la Isla del Burro, que solamente se usó una vez para meter presos a los alemanes cuando la Segunda Guerra Mundial. En donde quiera que hubiera un lugar donde existieran calabozos y barrotes, ahí usó Rómulo Betancourt para implacablemente secuestrar la resistencia contra su política. Estudiantes, bastaba la condición de ser miembro del Partido Comunista o del MIR, de la izquierda, para que eso ameritara una prisión. Pues Rómulo Betancourt firmó un decreto donde ordenó la prisión de todos los miembros del Partido Comunista y del movimiento de izquierda regular. Esa es la historia. Bueno, esa época se resume con una frase de Betancourt que se ha mencionado mucho, ¿no? El disparar primero y averiguar después. Bueno, es una orden criminal, pues, ¿no? Porque eso significó que a la policía, que no había que darle mucha cuerda, con una orden como esa nos cayó a tiros.
Sería interesante buscar los titulares de la prensa de la época, porque fue un obituario diario ver los titulares de la prensa de esa época, y fue por esa orden que da Betancourt. En Betancourt se proponía, evidentemente, frustrar ese proceso de auge popular y llevarlo hacia la violencia, porque Betancourt sabía que si ese auge popular se profundizaba, iba a ser muy difícil detenerlo. Entonces tenía que detenerlo por la violencia y tratando de llevarnos a todos a la violencia, ¿no? Y surgió una consigna en la calle que decía: si sigue la peinilla, haremos la guerrilla. Las consecuencias del 23 de enero se vieron entonces más adelante, cuando las fuerzas populares mejor organizadas empezaron a luchar por cambios que llevaron a Venezuela, producto de la represión y del rechazo de esos grupos dominantes que habían ganado las elecciones. Betancourt gana la elección presidencial en 1958 en diciembre, a un conflicto político que va a adquirir más adelante formas de lucha armada, y va a haber un conflicto profundo en Venezuela durante las décadas siguientes.